la tensión de línea en un sistema trifásico, sea cual sea la carga, es decir, estrella o triángulo, es igual a la raíz de 3 por tensión de fase. Y lo mismo la corriente de línea es igual a la raíz de 3 corriente de fase, ¿no? Es decir, si yo tengo una carga conectada en estrella, como es esta, y tengo una carga conectada en triángulo, ¿ah? Las relaciones de tensiones y corrientes son las siguientes. Habíamos llegado creo que hasta ese punto, no me acuerdo muy bien. Yo voy a tener acá corriente de línea y lo mismo acá, corriente de línea. Y voy a tener tensiones de acá, tensión de línea, y acá voy a tener tensión de fase. ¿Sí? Acá voy a tener tensión de línea, que va a ser la misma que la tensión de fase. ¿Sí? Porque esta es la que agarra estas dos. Esto en una conexión en triángulo. En una conexión en estrella, fíjense que esta es mayor a esta, ¿sí? Bueno, la relación que hay en un sistema conectado en estrella es esta, ¿no? La tensión de línea, acá, es igual a la raíz de 3 veces la tensión de fase. Esto para una conexión en estrella. En una conexión en triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Esto es importante que tengan muy bien en cuenta ustedes. Y acá, está al revés, perdón. Este es así. Tensión de fase. Y, por el contrario, la corriente de línea, en este caso, y de fase, y de fase. Acá, en una conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y acá la corriente de línea es igual a la raíz de 3 veces corriente de fase. ¿Ah? Se cumplen esas condiciones y creo que hayamos llegado a eso. No sé si alguien me puede decir si es que llegamos a ese punto, ¿no? Habíamos terminado con la corriente IR igual a raíz de 3 y de fase. ¿Estamos bien? No. No. No, lo último que terminamos fue Cuando se corta el neutro. la admitancia y etcétera. Ah, cuando se corta el neutro, O sea, llegamos. Admitancia y Sí. susceptancia había dado unas fórmulas. Vamos ahí entonces. Bueno. Sí. G igual a conductancia, B igual a susceptancia. Igual, si quieren copiar esto, copien esto, por favor, que es importante. Puso IR más IS más IT igual a 0. Está bien. Hicimos la formulita del desplazamiento del neutro, es decir, la tensión BO'0. Sí, es Hicimos. igual a BR, hasta ahí, eso fue lo último. Ah, bueno, listo. BR0 por IR por BS0 Perfecto, muy por bien. IS. Copien esto y voy a seguir. Tampoco era mucho lo que quedaba pendiente, ¿sí? Copien esto, por favor. Que es importante que lo tomen en cuenta. Es más, yo voy a hacer el desarrollo para llegar a esta ecuación. A esta ya lo hicimos. Esta ya lo hicimos, fíjense en sus carpetas, ya hicimos el desarrollo matemático de esto, ¿sí? Igual, tampoco hay mucha ciencia al respecto. Lo que yo voy a hacer ahora es desarrollar un poco esto para justificar lo que yo estoy poniendo acá. Y para eso vamos a poner de subtítulo carga conectada en triángulo, ¿sí? Ponemos acá arriba. Carga conectada
conectada en voy a borrar esto. Profesor, en el dibujo de abajo, Sí. ¿qué dice arriba de la I? Tensión de línea es igual a tensión de fase. Corriente de línea Ok. es igual a raíz de 3 corriente de fase. I de línea, I de fase, B de fase, B de línea. Pasa que se ve medio borroso. ¿Está bien? ¿A todos les pasa eso? No, a mí no. No, no. A mí sí, profe. Bien, ¿cómo voy a dibujar ahora un sistema que tenga un triángulo? ¿Sí? Vamos a poner, voy a borrar todo esto, ¿puedo? Sí. Voy a tener mi sistema de generación y acá voy a tener mi carga, ¿no? En triángulo, dijimos. Por tanto, esto lo voy a hacer de esta manera. ¿Ah? Acá yo tengo R, S, por tanto R lo conecto acá, S, lo conecto acá, B. Esto que copió ahora vendría antes de lo que copiamos recién. Sí, eso es lo que antes o después no hay problema. El orden de los factores en este tema no es importante. Así que hagan como ustedes quieran, simplemente que esto es la justificación de lo que yo les puse, ¿sí? Que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces corriente de fase, que no, eso es lo que no habíamos hecho. Acá, con un poco más de detalle, vamos a llegar a esa definición. Acá vamos a tener definiciones de... Profe, disculpe, ¿cómo dijo lo que dictó? Porque yo recién entré. No dije nada. Ah, listo, perdón, pensé que había dictado. Listo. Estas son mis tensiones de línea, porque son línea a línea, ¿sí? Y si yo tengo un sistema de secuencia positiva, RST, voy a tener la tensión RS, es esta, ¿no? RS, es esta tensión RS. La tensión ST es esta de acá, ST, con las flechas que me indican el potencial mayor. Y por último tengo la tensión BTR, por eso el sentido del vector, ¿sí? Es la composición de los vectores. Micrófono. Sí, por favor, los micrófonos pueden apagar. En la generación. Y acá en la carga voy a tener R acá, S acá y T acá. No voy a tener neutro porque no hay neutro en un sistema en triángulo. Después vamos a ver cuando veamos transformadores que sí se inventa un neutro, de por ahí sacan un neutro para tener los yanquis principalmente y a parte del Brasil el 110 famoso que nosotros no tenemos, ¿sí? Bien. Puede tener con neutro, ¿no? Acá no hay neutro, no hay neutro. Acá voy a tener IR. No, sí, pero puede haber uno. Puede haber, sí, puede haber IS e IT, ¿no? Esas son las 3 corrientes que vienen a nuestro punto. Y lo que pasa acá es que cuando llega acá, o llega acá, o llega acá, esta corriente IR se
separa o se divide en la cantidad en función del valor de cada una de estas impedancias. Por tanto, yo voy a tener acá la tensión R es superior a la tensión, mejor dicho, la tensión T, ¿sí? Es superior, acá, la tensión T es superior que a la tensión R, por tanto la corriente va a ir de T a R, ¿no? Es decir, va a ir así. Esta va a ser mi corriente I de R. ¿Se entiende, no? ¿Por qué pongo el sentido de la flecha? Porque este punto está a mayor potencial que este punto. Por tanto, la corriente va del punto más alto al punto más bajo. Por eso pongo el sentido de la flecha ahí. Entre estos dos puntos, ¿cuál es el de mayor potencial? S. Por tanto, la corriente va a ser I, S. Y entre estos dos puntos, el de mayor potencial es R respecto a S, entonces la corriente es I, R. ¿Puedo explicar otra vez lo del sentido de las flechas, por favor? No me quedó claro. El mayor potencial, este es el mayor potencial, por la flecha esta. Por tanto, el mayor potencial es este. ¿De dónde a dónde va a ir el agua? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. Para. Yo tengo acá un río. Vamos a hacer de cuenta que esto es el río. Cuando llegue el agua acá, ¿a dónde va? ¿Sube o baja? Baja. Y bueno, es lo mismo. Acá yo tengo mayor potencial por la flecha. Tengo mayor potencial. Acá tengo mayor potencial, ¿sí? Por tanto, ¿de dónde a dónde va a ir el flujo en este caso, flujo de corriente, no flujo de agua? Va a ir del mayor potencial acá, ¿hacia dónde? Al de menor potencial. Esta flecha me dice que esto tiene mayor altura que esto, si quieren. Esto es R, esto es T, y este nivel es R, si quieren. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir el flujo de agua, de corriente I? Del que tiene mayor altura respecto al que tiene menor altura. No va a subir, va a bajar. Es así, ¿sí? Es la ley de la naturaleza, la ley de la gravedad. Esto haciendo una analogía con el agua, con el río. Por tanto, si yo tengo mayor potencial en T, por esta flecha que yo puse acá, ¿sí? El agua o la corriente va a ir de T a R. Y pongo la flechita en ese sentido. Y lo mismo hago para de S, tiene mayor potencial que T por esta flechita. Por tanto, de S, la corriente va a ir hacia T. O sea, la flechita nos indica cuál es la fase que tiene mayor potencial. Obviamente, sí, esto es lo más importante. No sé si recién están cayendo en ese tema. Eso ya viene desde las primeras clases de la electrotecnia. ¿Y de dónde viene esto? No pongo a mi gusto, no pongo eso a mi gusto. Viene de la secuencia RST, esta es la secuencia. Yo les dije que la secuencia positiva, esta es secuencia. Y la flecha, ¿Y la otra secuencia? sí. ¿Qué sería negativa? La otra secuencia sería al revés. Y la secuencia negativa, el triángulo es hacia abajo. Donde yo voy a tener S acá, R acá abajo y T acá. Siempre la flecha, la que está en el eje de las X, la voy a poner hacia la derecha, siempre, ¿sí? Y después, obviamente, voy a seguir para que sea una suma vectorial y me dé 0, tiene que ser así. Por tanto, siempre se va a dar esto, independientemente sea secuencia positiva, secuencia negativa, pero siempre se va a dar esto. Esto es lo que me comanda. Una vez que yo dibuje el circuito y tenga R donde tenga, S donde tenga o T donde tenga, porque esto no tiene que ser necesariamente RST, yo lo puedo poner como quiera. Tengo que respetar esta secuencia negativa o esta secuencia positiva, ¿sí? Tiene que ser así. Y como podrán ver, R siempre tiene mayor potencial que S en las dos secuencias, R a S. S mayor potencial que T, S a T. ¿Ah? Si yo acá, en lugar de poner RST, si me hubiese ocurrido poner T, R, S, que es válido también, no hay ningún problema. Lo que yo tengo que ver ahora es cómo están las flechas acá, nada más.
en función de mi secuencia positiva o mi secuencia negativa, que son las mismas. Pero tengo que ver que R, que es esta, tiene mayor potencial que S. Por tanto, esta va a ser mi flecha de R a S. R a S. De S a T, S es esta, ¿no? S. Y T es aquella, mi flecha va a ser acá. S tiene mayor potencial que T, por tanto, esta flecha es así. Y la última es T a R, ¿no? Ya la tengo, sí, T a R. T tiene mayor potencial que R, por tanto, mi flecha va a ser así. ¿Se entiende? Esto es importante que lo entiendan y que lo podamos plasmar ahí. Obviamente, con estas flechas, el sentido de las corrientes probablemente sea diferente, pero probablemente no es así. Vamos a poner otra cosa. Yo puse, porque a mí se me ocurrió, RTS, ¿sí? RTS. Tengo que respetar estas flechas, ¿sí? Que no se llaman flechas, está mal dicho que diga flechas, ¿sí? Pero no quiero decirle vector, porque a veces ustedes vector piensan que es una cosa mucho más, no. Por eso le digo flechas, está mal dicho, ¿sí? Discúlpenme. Bueno, yo con esta identificación de cada borne voy a los vectores de este triángulo de secuencia positiva o de secuencia negativa, sea cual secuencia sea. Entonces digo, R tiene mayor potencial que S. ¿Cuál es R? Respecto a S, bueno, el vector va a ser hasta acá abajo y este va a tener R va a tener mayor potencial que S. ¿Ah? S mayor potencial que T, es decir, esto va a ser S mayor que T. Acá. Y por último, T respecto a R. T mayor potencial respecto a R. ¿Listo? Ahí puse mis flechas, que son diferentes a las que puse en algún momento. Por tanto, con estas flechas nuevas, yo voy a poner las direcciones. Ustedes no copien lo que estoy haciendo, ¿eh? Lo que tienen que copiar es lo que hicimos originalmente, para que sea un poco más ordenado. Entonces, hasta las denominaciones de las corrientes cambian. Yo voy a tener, volviendo a esto, ¿no? El agua va del punto de mayor altura al punto de menor altura, ¿sí? Eso, así cae el agua. Estas son las cataratas, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Va del punto S, este es el punto S, ¿no? Este es el punto S. Esto tengo que copiar, obviamente. Esto es S. Tengo que poner S acá. R la puse acá y esta va a ser T. Bien, ¿el agua de dónde va a ir? ¿La corriente de dónde a dónde va a ir? Si esta no es IT, esta ya no es IS, esta sigue siendo IR, esta va a ser IT, esta va a ser IS, por los puntos que identifiqué a último momento. Bien, el agua viene por acá, de este mayor punto, y va hacia T, por tanto la corriente va. Esta va a ser IST, que va de S a T, eso quiere decir, ¿sí? Esto va a ser S y esto es T. El agua viene del punto de mayor altura y cae al punto de menor altura. El de mayor altura o el de mayor potencial es esta flecha. ¿Y esa flecha de dónde viene? De acá. Y la corriente va del de mayor altura al menor altura, ¿sí? Ahora la otra, vamos a tomar este punto y este punto, ¿sí? Este tiene de mayor altura respecto a este, por tanto la corriente va así. Esta va a ser I, T mayor altura a R menor altura. Y la última va a ser entre este punto y R. R tiene mayor altura que S, por tanto la corriente va en este sentido. I, R, que es este. ¿Se entiende? O sea que no es que tengo que dibujarlo como yo lo copié en la primera instancia. Eso está en función de lo que yo pongo acá y se me ocurre en un momento. Pero lo que sí tengo que respetar es esto, ¿no? La secuencia positiva. También puedo poner lo que quiera acá, no tengo problema, pero es para confundir dos más. Mi recomendación es que pongan siempre R, S, T y con eso es recontra válido y les va a servir. ¿Ah? ¿Se entiende? R, S a la derecha y T. Y pongo el vector hacia S siempre hacia mi derecha y con eso hago el cierre de los vectores. No sé si está claro de esa manera. Sí, Sí. El por qué pongo
esas denominaciones. Ahora vamos a volver a lo que habíamos hecho en una primera instancia, ¿sí? Para que ustedes no borren lo que hicieron. Esto es R. Vamos a poner S acá. Y esto lo pongo para que sea más o menos similar a esto. Por eso pongo RST. Que no tiene que ser similar, no tiene que ser nada. Puedo poner R acá si quieren, ¿sí? R acá, T acá, S donde quiera, pero lo único que tiene que ser es esto. Pero yo lo pongo de manera que más o menos se parezca a esto para facilidad y de comprensión de todos nosotros, ¿sí? Entonces yo ya de casi de memoria sé cuáles son las tensiones. Yo voy a tener de R a S, esta de acá, acá. Esta es R a S. De S a T voy a tener acá. Y de T a S acá abajo. Y las corrientes, como ya sabemos ahora, esto es S, esto es T. Esto es T, esto es, ¿no? Las corrientes van a ser, este es mayor potencial respecto a R, por tanto mi corriente viene así. Y T, R, ¿no? ¿Estamos bien? Esta respecto a R viene así. Esta será en este sentido y esta va a ser en este sentido. Esta va a ser IRS y esta va a ser IS. Esas son las tres corrientes que circulan ahora por una carga trifásica en triángulo. Estas van a ser las corrientes de línea IS. ¿Listo? Estas van a ser Z, RS, Z, ST, Z, T. Un motor puede ser una carga de este tipo, porque normalmente los motores están fabricados en forma equilibrada, por tanto, puede estar conectado tanto en estrella como en neutro, como en estrella como en triángulo, y no necesitan neutro para equilibrar las diferentes tensiones. Como es un sistema equilibrado, hacemos que ZTR, mejor dicho, es igual a ZRS igual a ZST, y esto es igual a Z. Ahora, como las tres, como las tres impedancias son iguales, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Yo puedo hacer una impedancia capacitiva o inductiva. Es mucho más fácil trabajar, y más si es teórico, con una impedancia inductiva. Yo voy a tener esto, ¿no? Esto es Z, esto es phi, y acá voy a tener R y acá JX, ¿no? Es decir, esto es igual a una R más JXL. Así está definida la impedancia. Por tanto, este ángulo, como todos son iguales, esto es lo mismo. Todo esto es igual a Z con un ángulo que es igual para los tres casos. Porque las tres impedancias son iguales. Por otro lado, tenemos las tensiones de fase en el triángulo de la carga, ¿sí? Voy a tener este punto T tiene mayor potencial que este punto R, pero esta tensión es esta, ¿no? Es decir, esta tensión, es decir, entre este punto y este punto es lo mismo que este punto y este punto. Y si yo asumo que es secuencia positiva, no voy a analizar con secuencia negativa, que se puede hacer, asumo que es secuencia positiva, voy a definir los valores de cada uno de estas tensiones. Vamos a empezar por RS. La tensión BRS es igual a BRS módulo con un ángulo de cuánto. RS tiene esto, y es así, ¿no? Esto es 120 grados. Por tanto, acá tengo 120. Lo mismo hago para BST. BST, estos son vectores, ¿eh?
es igual a B. Profesor, una pregunta. en ¿Puede, módulo. Sí. ¿Puede mover un poquitito la cámara a la derecha? Tu celular debe estar vertical, ¿eh? Tienes que ponerlo horizontal. Yo lo estoy viendo muy bien acá, por eso lo muevo, sí, pero no sé si a todos les pasa lo mismo. Ahí lo bajé un poquito, pero yo estoy bien cuadrado. El celular lo tienes que poner horizontal. Igual yo estoy conectado en una computadora. No sé cómo se hace en la Ahí se ve computadora. bien. No sé si... ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Bueno. BST también tiene un módulo que Muchas no sé gracias. cuánto no. El ángulo, ¿cuánto va a ser? 0. Porque acá me dice que es 0, ¿no? 0. Y por último, BTR. Vector BTR con un ángulo de, esto puede ser 240 o menos 120. Menos 120. Estas son las tres tensiones que están aplicadas sobre mi circuito trifásico conectado en triángulo. ¿Vamos? Ok. Entonces lo que yo voy a hacer es determinar cada una de las corrientes que circulan en ese triángulo. Y eso lo voy a hacer acá. Y las corrientes que circulan en ese triángulo van a ser IRS, es decir, esta corriente va a ser igual a BRS, que es esta tensión de Ohm, ¿no? Sobre Z, Z en este caso ya no es ZRS, ¿no? Es Z directamente, porque dijimos que son las mismas. Y ST, BST sobre Z, I R es igual a BTR sobre Z. ¿Estamos bien? Sí. Espera un momento, profesor, porque se ve muy borroso. No sé si a alguno le pasa lo mismo. No. Bueno, espero, no hay problema, no voy a borrar. Espero un ratito. A ver si se reconstituye. ¿Sí? Profe, consulta. Pone Z porque puso en la ecuación de que Z es igual a ZR, a ZRS, a ZST. Así es. Ok. Tendría que haber puesto acá ZRS, ZST, Z. Ajá. Pero como todas son iguales a Z, por eso pongo Z. Ok, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa ahora acá con esto? Vamos a ir en negro. Y por otro lado, habíamos dicho que BRS, y como es un sistema perfecto, todas las tensiones en módulo van a ser iguales, es decir, BRS en módulo es igual a BST en módulo y es igual a BTR en módulo, ¿sí? Son todas iguales. Difieren en el ángulo, pero son iguales en módulo, porque el sistema es perfecto. Esto también está generando una tensión igual a esta e igual a esta. La única diferencia es que tienen 120 grados de desplazamiento físico en la generación. Por tanto, esos valores son iguales y podemos ponerlos como son de línea, ¿sí? No son de fase, son de línea. Puedo poner B de línea. ¿Estamos? Entonces, yo voy a poner BRS, voy a poner B de línea, ¿sí? Pero con un ángulo de 120. Sobre Z con un ángulo de phi, que no sé cuánto vale. B de línea con un ángulo de 0 grados, es esto, sobre Z con un ángulo de phi.
B de línea con un ángulo de menos 120 por Z con un ángulo de... Entonces, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Voy a tener acá B de línea sobre Z, esto en módulo con un ángulo de 120 menos acá. B de línea sobre Z, 0 menos I. Y B de línea sobre Z, menos 120 menos. Vamos. Esas son las tres corrientes que circulan en el circuito conectado en triángulo y es trifásico, ¿no? Ahora voy a hacer Kirchhoff. Voy a hacer Kirchhoff acá, acá. Para eso voy a borrar un poquito. Si hago Kirchhoff en el primer punto, allá arriba al punto R, voy a tener que IR es igual a IRS menos ITR. ¿Estamos bien? Acá. IR entrante es igual a IR saliente menos ITR. O si quieren, esta la pongo acá, ¿no? ITR más, que es entrante, más IR entrante es igual a la saliente. ¿Estamos bien? Sí. Pero la pongo menos I. No sé si me sirve de esa manera, pero no importa, vamos a hacer las pruebas. IR. Y lo mismo para IS es igual. IST menos IRX. IT es igual a IT es igual a ITR menos IS. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar esas corrientes, ¿sí? Voy a dibujar esas corrientes. Primero voy a Espere que ahora dibujar puedo. todo esto. Espere que copio, por favor. Copien, por favor. Bien, a ver, voy a dibujar el triángulo que era para arriba. Este lo voy a dibujar acá. Estas serán mis tensiones. De línea. Y estas van a ser mis tensiones de fase acá, ¿no?
es R, S. IRS. IRS. ¿Sí? Está desplazada, retrasada respecto a la tensión BRS en un ángulo determinado phi. ¿Estamos bien? ¿Está dictando? Disculpe, ¿estaba dictando, profesor? Estoy analizando con ustedes. No, esto no vale la pena dictar, quiero que entiendan. Ah, Yo tengo la tensión BRS, que es esta tensión. ¿Sí? RS es este vector. Y la corriente que circula entre RS es IRS. Vamos a suponer que esta ZRS está compuesta por una resistencia más una reactancia inductiva. Por estar compuesta por una reactancia inductiva, la corriente IRS va a estar retrasada respecto a este vector. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo dibujo este vector en cero, podría haberlo hecho con ST mejor, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con RS, ¿sí? Si yo dibujo este vector en cero, porque lo puedo poner en cero, esto va a ser RS. Yo voy a tener la corriente IRS por esta suposición que es inductiva, retrasada a un ángulo. Y dijimos que el ángulo phi era igual para todas, porque todas son corrientes, todas son cargas, impedancias igual. Por tanto, yo voy a dibujar esta corriente I. RS, la voy a dibujar y la voy a poner acá. Si yo doy vuelta a todo esto para que esto esté a 120 grados, esto más o menos me va a venir por acá. ¿Se entiende, no? Lo que estoy haciendo, este va a ser el ángulo phi y esto va a ser IRS. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. más o- ¿Se entiende? Disculpe, ¿lo Profe, una puede consulta. explicar? Por favor. Voy a analizar la tensión, el ángulo de esta impedancia y la corriente que va entre este punto y este punto, es decir, IRS. Voy a analizar eso. En un triángulo de secuencia positiva, ¿dónde está esta tensión IRS? Está acá, entre R y S. Esta es la tensión. Si quieren, como está mal dibujado, lo voy a volver a dibujar para que sea un poquito más. Si quieren, lo dibujo en negro para que sea mejor. A ver si puedo. No, igual sigue estando mal. Ahí. Esto es R, esto es S y esto es T. ¿Estamos bien? Voy a analizar esta tensión RS. ¿Cuál es el vector de BRS? Acá está, este es el vector BRS, ¿no? Pero acá, es este vector. Que tiene 120 grados respecto al eje X. Profe, hay consulta. ¿Siempre son 120 grados o puede variar depende del problema? No, siempre son 120 grados acá. En la generación, acá puede ser cualquier cosa. Pues, 120, listo, gracias. En un sistema de secuencia siempre son 120 grados. Estos son 120 grados. Si vos vas con un transportador, 120 grados. Esto puedo dibujarlo también de esta manera. Acá hay 120, acá está la otra. Perdón. Esto lo puedo dibujar de esta manera.
tenemos, esta es BST. Acá tengo BRS. Probablemente así se vea mucho mejor. Y acá BTR. Esto es lo mismo que esto, ¿eh? Es lo mismo. Simplemente que analizarlo de esta manera es un poquito más complicado. Por eso yo pongo el triangulito, que gracias a podemos saberlo de memoria y sé cuál es secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Eh? Pero también se puede analizar de esta manera. Es lo mismo, simplemente que los vectores los estoy llevando a un punto común. Esto no quiere decir que están en estrés, no quiere decir nada de eso. Simplemente estoy analizando vectores. Repito, puedo analizarlo de esta manera, pero no, es más complicado. Entonces prefiero dejar y analizar como siempre viene analizando, haciendo un triángulo para arriba y triángulo para abajo, la secuencia. Bien, voy a analizar esta tensión, RS. ¿Cuál es esta tensión? Es esta. ¿Sí? Es esta tensión. ¿Cómo va a estar esta corriente IRS si yo supongo que la carga es inductiva? Va a estar retrasada. ¿Estamos bien? Sí. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, si yo pongo esta BRS en el eje de las X, que también lo puedo hacer, la corriente va a estar retrasada a un ángulo phi, y es así el dibujo de una corriente inductiva. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, 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 sí. profe. Muy bien. ¿Están de acuerdo, no? Yo tengo una tensión en cero y la corriente inductiva está retrasada a un ángulo phi. Pero esta BRS ya tiene un desplazamiento según esto. ¿Y qué desplazamiento es? De 120 grados. Entonces lo voy a volver a poner acá. Lo voy a volcar y la corriente va a estar ahí más o menos. ¿Sí? Este va a ser mi ángulo phi. Es este. Y esta va a ser mi corriente porque voy a analizar. Estoy analizando esta ecuación por ahí. ¿Sí? Donde tengo I, R. ¿Se entiende? Lo que hice fue dar vuelta a esta tensión para que ustedes puedan observarla en el triángulo de la secuencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ahora, Profe, Sí, voy a ver que sí, definir porque esa es la corriente que ya se definió. lo que tengo que definir es ITR. ¿Y cuál es ITR? ¿Sí? Es esta ITR. ¿Ah? ITR está entre las tensiones T y R. ¿Cuáles son las tensiones T y R? Son estas. Son estas, ¿no? Esta es TR. ITR, ¿para qué? Para hacer esta ecuación. Quiero hacer esta ecuación. Quiero determinar IR. ¿Sí? Esta es TR. Y IR es igual a IRS, que ya la tengo acá, menos ITR. La tengo que dibujar acá. ¿Y cómo la voy a dibujar? Si ITR está en este sentido y todo gira antihorario, y TR estará ahí. Porque, y la otra, si quieren, la otra donde está, IST estará por acá. Esas son las tres corrientes que están circulando acá dentro. Detrás de sus tensiones, ¿por qué? Porque la carga es inductiva. Si fuera carga capacitiva, estarían adelantadas. ¿Sí? Pero vamos a suponer que es una carga inductiva. Esas son las tres corrientes vectorialmente y dibujadas que están circulando acá dentro. Ahora, la ubicación, ¿por qué? Porque tiene un retraso respecto a la tensión que las hace circular, que las hace fluir. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Ahora yo voy Sí. a hacer esta ecuación. ¿Cómo puedo hacer esta ecuación? Yo tengo ITR acá, pero acá me dice que tengo que poner menos ITR, no ITR positivo. Esta ecuación la puedo poner de esta manera, ¿no? Si esto es vector, vector y vector, puedo hacer IR vector es igual a IRS vector más el negativo del vector TR.
O sea que yo tengo que sumar a este vector IR el negativo del vector TR. ¿Y cuál es el negativo del vector TR? Si este es mi vector TR positivo, el negativo va a ser, esto es menos I TR. ¿Se entiende? Si esto es ITR, el negativo va a estar en el otro sentido. Y esta la voy a llevar acá. Porque me dice que sume este vector con el negativo de este otro vector. Entonces esto para sumarlo lo llevo. Esta va a ser menos I. ¿Sí? Ahora me dicen que sume IRS más el negativo de ITR. Y la suma, ¿cuál va a ser? No me queda otra que esta, ¿no? Y a este vector lo voy a denominar, o se denomina I. Ese es el vector de la corriente de línea. Ahora, lo que yo quiero saber es la relación en magnitud que existe entre IR, que es de línea, y las de fase, que son estas de acá, cualquiera de estas, ¿sí? Y para eso, lo que yo hago, en primer lugar voy a definir algunos ángulos. Este ángulo es 120 grados. ¿De dónde salen esos 120 grados? Si vemos la composición de esto y esto, ¿sí? Es decir, esto es... a ver. Bueno, son 120 grados. Si no vamos a analizar, porque vamos a perder tiempo analizando. Son 120 grados ese ángulo que forman IRS y es más o menos así, ¿no? 90 sería acá, 120 grados. El dibujo quizá está un poco distorsionado, pero son 120 grados. Entonces lo que me queda es resolver ese triángulo, ¿sí? Para saber cuánto vale IR. Para eso voy a borrar acá. Y voy a dibujar ese triángulo. Y ese triángulo lo voy a tener así, ¿no? Más o menos, ¿sí? Tengo esto un poquito más acá. Y el vector este. Esto decimos que es 120 grados. Ustedes créanme que es 120 grados. Acá es R en módulo y RS en módulo y R en módulo. ¿Ah? Así no nos confundimos. ¿Y cómo resolvemos esto? Recurrimos a lo que ya sabemos, ¿sí? Que es el teorema del coseno. Entonces, no sé si copiaron todo eso, copien por favor. Todo esto estoy haciendo es para llegar a la ecuación que a un principio de la clase les dije, ¿sí? Si ustedes me hubiesen dicho sí, la pasamos, ya está, ya no hubiésemos hecho todo esto. Pero no quiero que quede algo como salido de la galera sin que ustedes tengan cómo se hizo y se hace de esta manera. Alguien en algún momento lo hizo y obviamente yo lo que hago es copiarlo y transmitírselo a ustedes. Ustedes se lo guardarán, lo olvidarán o probablemente alguien se dedique a la docencia, lo transmitirá. Profe, disculpe, se me había cortado un poco, igual escuché casi todo. En el triángulo de la derecha, ¿por qué el ángulo de phi es distinto a los demás? ¿Me lo puede explicar eso, por favor? ¿Qué ángulo de phi? A la derecha. Vio que era 120 y usted le puso... ¿Por qué tiene Esto ese es 180? Esto es 120. Ah, ok. Este ángulo es 120, ¿eh? Este es ángulo phi, phi y phi. Este es ángulo 120. Ok. Si lo hacemos, lo dibujamos a escala, van a ver que es 120, ¿sí?
¿Listo? Bueno, entonces lo que voy a hacer es resolver esto. ¿Y cómo resuelvo esto para saber cuánto vale IR? IR al cuadrado es IRS al cuadrado más ITR al cuadrado. Perdón, esta no me va a llegar, ¿sí? ¿Dónde puedo hacer? Voy a hacer acá. No me queda otro que hacer acá. Lástima que tengo un pizarrón chiquito, así que esto, ¿sí? IR al cuadrado es igual a IRS al cuadrado más ITR al cuadrado menos 2 veces IRS por ITR por el coseno, en este caso, del ángulo opuesto 120 grados, ¿sí? IR va a ser mi corriente de línea. A ver, IR va a ser mi corriente de línea. IRS es mi corriente de fase. Entonces voy a tener I de fase al cuadrado más IT también corriente de fase. Como es un sistema equilibrado, todas las corrientes son iguales. Y acá estamos viendo módulos, ¿sí? No estamos viendo vectores. I de fase al cuadrado menos 2 veces I de fase por I de fase. Por el coseno de 120. Perdón, profe, puso y sola y al principio. Y es igual, ¿y qué? Y de línea. Y de línea. Y Gracias. de línea. Porque las tres corrientes son iguales. Yo quiero saber la relación. ¿Qué relación hay entre I de fase, entre esta corriente y esta corriente? Como las tres corrientes son iguales, hago I de línea, I de fase, I de fase, I de fase, I de fase. Porque además el sistema es equilibrado. ¿Ah? Voy a poner un poquito más acá. Haciendo voy a tener I de línea es igual. I de fase, 2 veces I de fase al cuadrado menos 2 I de fase al cuadrado por el coseno de 120. ¿Y el coseno de 120 cuánto es? Menos 1/2. Y L es igual 2 veces I de fase al cuadrado menos 2 veces I de fase al cuadrado por menos 1/2. Pero si hace eso, ¿qué? ¿Es igual a menos 1/2? El coseno de 120, pongan cuánto vale el coseno de 120. No, pero a eso voy. Digamos, si tú tienes ahí 2 por I de fase al cuadrado y lo resta por lo mismo, se anula. ¿Cómo voy a restar por lo mismo? Si acá hay una multiplicación. No puedo restar por lo mismo. Ah, ok. ¿Cómo voy a restar por lo mismo? No es, acá no tengo nada, tengo una multiplicación. Tengo primero que afectar esto a esto, para así recién sumar. Y L es igual, 2 veces I de fase al cuadrado, menos por menos, más. Este 2 con este 2 se me va y me va a quedar I. Ahora sí, I de línea es igual 3 veces, esto es cuadrado, ¿no? 3 veces I de fase al cuadrado. Por tanto, la corriente de línea había sido igual este cuadrado con este, pero este cuadrado va a afectar a raíz de 3. Raíz de 3 y de fase. ¿Se acuerdan que pusimos esto? Bueno, todo esto se hace para llegar a ese valor. Profe, ¿el cuadrado de IF no se mantiene? El de IF. No, porque pasa como, ¿cómo se dice esto? Raíz. ¿Está bien lo que dice? Sí, está bien, está bien. ¿Listo? Profesor, una pregunta. En la línea del IL, el principio de todo, dijo que arriba es ahí es después del menos 2 y F es multiplicación por más arriba. Todo esto es una Claro, multiplicación. esa línea de arriba, esto también. Entonces, la parte de IRS también es multiplicación, ¿no? Porque yo lo copié como un menos, por eso pregunto. Puede que lo haya copiado mal. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando acá 2, 2. IRS y de fase, pongo por. Ah, yo ese puntito lo tomé como un menos, por eso preguntaba. No, por. O sea, es por, por. Claro, ok, listo. Muchas Porque gracias. es el problema del coseno, ojo.
También está por ahí, puse menos y no es así, es por, todo es por. Y No, acá yo lo coseno, tomé sí, por un menos por error nada más, pero así se entiende. coseno 120 es menos medio, le saco ahí, ¿sí? ¿Está? Perfecto, profe. Y llegamos a lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Al principio de la clase, hace una hora, habíamos llegado a esta conclusión. No lo borre, no lo borre. No voy a borrar esto. Ah. Habíamos llegado a esta conclusión. Si yo tenía un sistema y esto es para ustedes, para que se queden en estrella o si tenía un sistema en triángulo, ¿no? ¿Ah? En este caso, yo voy a tener I de línea, voy a tener, I de línea y de fase. Las dos son iguales, las mismas, y voy a tener B de fase y B de línea. Esto en una conexión estrella. Y en una conexión en triángulo voy a tener I de línea y acá I de fase, en el sentido que sea, no hay problema, ¿sí? Y las tensiones van a ser B de fase y B de línea. ¿Ah? Eso es lo que hicimos. Por tanto, acá en la conexión en estrella se da que la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces tensión de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto es importantísimo, que sepan, que la tengan bien clara. Y en un sistema en triángulo se da que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Es la misma. Pero la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces corriente de fase. Es esto. ¿Ah? O sea, esto tiene que tomar bien. Y esto también lo hicimos, ¿sí? En la anterior clase lo hicimos y perdimos el tiempo, no perder el tiempo, ¿no? Para determinar estos valores. Y con esto empezamos la clase de hoy, ¿no? Con esos resúmenes, porque yo pensé que ya habíamos llegado a ese punto. Se ve que estamos algo atrasados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ahora un ejercicio de manera de poder consolidar estos conceptos, ¿sí? No sé si ya están disponibles, les puedo editar, puedo borrar en primer lugar, no sé si puedo, díganme ustedes. Espera un poquito, profe, 2 segundos. Sí, no hay problema. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Listo. El ejercicio dice lo siguiente. Se conectan en triángulo 3 impedancias iguales de 10,53 ohm. Voy a borrar acá. Se conectan en triángulo. ¿De cuánto, profesor? De 10,33. Acá está. Están en triángulo
tres impedancias de Z igual 10,53. Están conectadas así. Se conectan en triángulo tres impedancias iguales de 10,53 ohm a un sistema trifásico de tres conductores y de 240 voltios. ¿A un sistema trifásico? Nuevamente, se conectan en triángulo tres impedancias iguales de 10,53 ohm a un sistema trifásico de tres conductores de 240 voltios y secuencia positiva. Punto seguido. Calcular las corrientes de fase, corrientes de línea y representar el diagrama fasorial. Disculpe, me quedé en tres conductores. Tres conductores de 240 ohm. Voltios, mejor dicho, perdón, estoy pensando en cualquier verdura. Nuevamente, se conectan en triángulo tres impedancias iguales de 10,53 ohm a un sistema de a un sistema trifásico de tres conductores de 240 voltios y secuencia positiva. Calcular las corrientes de fase, corrientes de línea y dibujar el diagrama fasorial. Bueno, esto es sencillo, ¿sí? No hay mucho drama al respecto. Vamos a dibujar acá el sistema. Este va a ser mi circuito, donde yo tengo las tres impedancias Z son iguales. Y acá voy a tener R, S, T. Lo que me interesa es dibujar mi secuencia positiva. Y mi secuencia positiva me dice que es el triángulo para arriba. Esto es importante, ¿sí? La flecha está para la derecha y las otras sigo. Este es R, S, T. Y de acá voy a sacar mis ángulos. Si quieren, yo dibujo esto. De R a S es esta. De S a T es esta. Y de T a R es esta. Esto ya dibujé. Esto es importante para tener bien claro cuál es el sentido de las tensiones en el sistema trifásico. Por tanto, después dibujo mis corrientes. Acá va a ser IR y S, que son las corrientes de línea, y T. Y acá tendré las corrientes de R es mayor a S, por tanto acá te voy a tener la corriente así en este sentido. Si quieren pongo I1 para que no se confunda con RS y demás. De S a T la corriente va así, I2. Y esta corriente irá así, I3. Para no poner subíndice que a veces ocupan lugar y traen más confusión. I1, I2 y 3. Por tanto, lo que yo tengo que averiguar es I1, I2 y 3. Eso es lo que me pide, que son las corrientes de fase. Y después hacer Kirchhoff en cada uno de los puntos para determinar las corrientes de línea, IR y ST. Y después dibujo todo eso en un diagramita fasorial para ver cómo están en el espacio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por tanto, lo que yo voy a hacer es determinar cada una de las corrientes a través de lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Si yo quiero averiguar I1, va a ser la tensión
que está aplicada entre los extremos, desde donde va hasta donde llega I1, que va a ser BRS dividido Z. Lo mismo I2 es igual. I2 es esta B S sobre Z. I3. Si no se ve, por favor, díganmelo, yo lo explico sin ningún problema. Ah, el triángulo quedó medio chico, pero no importa, más o menos se entiende. Triángulo, el del ejercicio. Sí, porque, digamos, BRS y BTS no se termina de leer bien en el triángulo de la derecha. A ver, ahí se ve. Triángulo. No, ahí no se ve nada. Un poco más atrás tiene que... Ahí se ve solamente el triángulo, pero no lo que está copiando usted, tendría que copiar abajo del triángulo. Ah, sí, pará, pero copien el triángulo primero, copienlo bien y después yo voy a volver a la... Tiene que subir un poquito más, profe, ¿eh? Un poco más, ahí va, ahí se entiende, ahí se ve joya. Bueno, copien el circuito y copien la secuencia negativa. ¿Puedes repetir las intensidades que están dentro del triángulo del ejercicio? Uno de mis compañeros que se junta con nosotros, se agarró por tu Micrófono, Juan. Cagamos la risa. Micrófono, Juan. Por favor, sí, por favor. Por favor. Bueno, yo voy a dibujar me dice que tengo 3 impedancias en triángulo. Bueno, dibujo las 3 impedancias en triángulo. Además, su alimentación que tiene una tensión de línea de 240. Es decir, todas estas tensiones valen 240. Obviamente, en valor absoluto. Para poder poner el valor correcto vectorial, tengo que fijarme después en aquel triangulito que es mi secuencia positiva, pero eso vamos a ir después. Dibujo mi triángulo con las impedancias y voy a nombrar a cada una de las corrientes. Estas IR, IS y T son corrientes de línea, porque están en las líneas. Estas son las líneas, ¿sí?, que alimentan el sistema trifásico en triángulo. Y las corrientes interiores son mis corrientes de fase. Dijimos que acá, en un sistema en triángulo, la corriente de línea era igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Por eso, igual, en el de la derecha puede ser que se haya equivocado al que puso la T del lado izquierdo y no del lado derecho. Nuevamente, se ve que hace un momento hablé media hora y no me dieron bola. Yo puedo poner acá lo que quiera. Lo que no tengo que equivocarme es en este triángulo, ¿sí? Yo puse T acá y T es esta. Listo, ya está. T es esta. Entonces lo que tengo que respetar es la dirección de este vector. ¿Qué dice? T es positivo respecto a R. Y está acá. T es positivo respecto a R. Esto no necesariamente tiene que ser... Esto no necesariamente tiene que ser igual a esto. Esto sí es lo que comanda mi circuito. Después puedo poner, si quieren, S acá arriba, R acá, lo que quiera. Hablé sobre eso un buen rato, ¿sí? No sé si me entendieron. Como nadie dijo nada, supongo que me entendieron. Yo sí lo entendí, Sí, profesor. Bueno, entonces esto es lo que anda. Esto yo puedo poner, si quieren, acá T, acá R y acá S. Obviamente van a variar el sentido de mis flechas de tensiones y variarán el sentido de estas corrientes, pero esto es lo que me manda. Y por comodidad, yo pongo R, S, T. Y no necesariamente tiene que respetar esto, no necesariamente. Porque si yo tuviese secuencia negativa, tampoco va a respetar, porque el triángulo lo voy a tener acá abajo, ya no tengo nada que ver, ningún tipo de comparación, porque este triángulo está hacia arriba y este para abajo no tiene comparación, ¿sí? Por eso tienen que respetar esto y esto transportarlo acá, en función de lo que yo ponga acá. Esto es mucho más cómodo poner RST así, es mucho más cómodo. ¿Entiende? El tema del triángulo de la derecha, chiquitito, porque yo recién ahora me pude unir. No estuve esa parte. Secuencia positiva, sí, estuvimos hace 2 clases, ¿eh? Con secuencia positiva, secuencia negativa. No lo puedo volver a explicar. Eso es secuencia positiva. Acá dice, el ejercicio dice secuencia positiva. Discúlpenme, pero ya eso de hace 2 o 3 clases. Secuencia positiva, el triángulo hacia arriba, R, S, T,
y secuencia negativa, el triángulo hacia abajo. ¿Ah? Esa es la explicación. O sea, yo abundé en esta explicación. Eso es lo que les puedo decir ahora, ¿sí? Porque si no, si volvemos a 2 clases atrás, no avanzamos más. Así que discúlpenme. Listo. Habíamos dicho que la corriente de línea era 3 veces corriente de fase en un sistema así. Por tanto, IR, que es IR, será raíz de 3 veces I1, por ejemplo, ¿sí? O IS será raíz de 3 veces I2. ¿Ah? E IT, por decir, raíz de 3 veces I3. Lo que yo tengo que ahora calcular son los valores de estas I1, I2 e I3. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Ahora voy a volver a poner el celular donde está. A ver si ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. Ahí. Bien. ¿Qué voy a hacer yo para calcular I1, I2 e I3? Después de haber explicado por segunda vez el circuito. Bueno, I1 es igual a la tensión BRS, no es prima, BRS dividido Z. La corriente I2, que es esta, es igual a BTS, está mal esto, BST tiene que ser. Está mal la flechita, profe, me parece, ¿no? No, está bien, está bien. S tiene mayor potencial que T. S tiene mayor potencial que T. Por tanto, I2 está bien que va de S a T. Tiene que ser BST. BST, que es esta, dividido Z. E I3 es de T a R. BT a R sobre C. ¿Se entiende esto? Acá en el subíndice, la primera letra quiere decir que tiene mayor tensión que la segunda. Fíjense acá, R tiene mayor tensión que S, está bien. En la segunda ecuación, BS tiene mayor tensión que T. BS tiene mayor tensión que T, está bien. Y acá, T tiene mayor tensión que R, sí. T tiene, por esta flechita, mayor tensión que R. Y el sentido de las corrientes, ¿qué van a ser? De esta de acá, T respecto a R, la corriente está bien hacia arriba, es la corriente 3, va de acá a acá. Respecto de R a S, la corriente va de R, que tiene mayor tensión respecto a S, la corriente va así. Y de S respecto a T, S tiene mayor tensión que T, la corriente va en ese sentido. ¿Estamos bien? Está bien el dibujo, ¿no? Ahora sí quedó claro. Sí. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos a seguir? Yo voy a poner cuánto vale BRS. BRS, como son tensiones constantes, vale 240. ¿Y qué ángulo tiene? Bueno, ahora voy a este triángulo. RS, ¿cuánto vale? 120. 120. Y Z vale 10,5. Por tanto, esto va a valer 24, 120 menos 53. $67. Y hago lo mismo para cada una de las corrientes. 240. BST, ¿cuánto vale? 0, ¿no? 10,53. Esto es igual a 24. Y acá tengo 240 con menos 120 sobre 10,53. Y esto es igual a 24 con... ¿cuánto es esto? Menos 170. ¿Listo? Esas son las 3 corrientes de fase. I1, I2 y 3 que circulan acá adentro. Les puse I1, I2 y 3
puedo poner algo, ¿sí? Porque puedo poner y A y B y C si quieren, como ustedes quieran, pero para simplificar pongo I1, I2 y 3. Lo que sí tengo que hacer es dibujar en el circuito y no esperar que yo adivine, porque si yo tengo que adivinar, puedo adivinar cualquier cosa. Ustedes me tienen que dibujar en el circuito cuál es la corriente I1, cuál es la corriente I2 y cuál es la corriente I3 y sus sentidos. Porque si no tiene sentido tampoco sirve, ¿sí? Tiene que dibujarse así. Bien. Una vez que yo tengo estas corrientes, lo que voy a hacer para determinar el segundo punto que me dice que averiguar las corrientes de línea es hacer Kirchhoff en cada uno de estos puntos. Por tanto, IR es igual a I1 menos I3. Se ve, ¿no? Acá. IR entrante es igual a I1 saliente menos I3 entrante. ¿Ah? Entonces yo voy a tener I1 vale 24,67 menos I3 que vale 24 menos 170. Si pueden calcular, por favor, así ponemos el valor. Y S es igual a I2 menos I1. I2 es igual a 24 o menos 53 menos I1, 24 con 60. Y S es igual a IT y 3, IT mejor dicho, IT es igual a I3 menos I2. Este es igual, I3 es 24 con menos 173 menos I2 24 con menos 50. Alguno se digna y me da una mano. Así llegamos rápido al break. Justo hice ese porque pensé que iba a ser primero. ¿La primera cuánto da? No, justo hice el tercero porque pensé que iba a ser. Da lo mismo, pero con un ángulo de 37. Lo mismo que IT, pero con un ángulo de 37. ¿Listo? Esas son las tres corrientes de línea. Y estas son las tres corrientes de fase. Ahora vamos a verificar a ver si realmente sirve esto, que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces corriente de fase. Yo tengo que multiplicar las corrientes de línea, que son estas 24 por 1.73, y me tendría que dar 41 y me da 41,50. Se cumple. En un sistema perfecto se cumple. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Se cumple. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que nos piden ahora es dibujar el sistema fasorial. No sé si ustedes copien. Si ya copiaron, dibujo el sistema fasorial y vamos al break. ¿Parece? Profe, sí, disculpe, abajo que puso IL igual a raíz de 3 por IF. Exactamente, ¿se cumple? No, no se cumple. ¿Cómo lo verificó, perdón? Pero estas son las corrientes de línea. Estas son las corrientes de línea y estas son las corrientes de fase. ¿La corriente de línea cuál es? 41,57.
igual raíz de 3 por I de fase es 24. Bueno, multiplica esto, me tiene que dar esto. Ah, ok. Ojo, por favor, esto es importantísimo para, no tanto para probar mi materia, es importantísimo en su vida laboral. Si ustedes no saben distinguir qué es una corriente de fase de una corriente de línea y cuál es su relación, vamos muertos, Por más que salgan técnicos, sean expertos en esto, pero esto es esencial para poderse diferenciar de otra gente. Y la idea que ustedes vienen y me soportan a mí es una vez por semana durante 3 horas justamente para eso, ¿sí? Para que se puedan diferenciar respecto a otra gente. Y estos conceptos son importantes, ¿sí? Estos conceptos son importantes. Ya tienen que saber qué es I de línea y qué es I de fase en un sistema de este tipo. Profe, en esa ecuación nos usamos solamente el módulo de ahí de fase, ¿no? Ah, el módulo, solamente el módulo, nada más, el módulo. Después se da... Profe, hago una consulta matemática. ¿Es solamente la raíz de 3 por 24 o es la raíz, no, o es la raíz cuadrada de 3 por 24? Raíz cuadrada de 3 por 24. Raíz cuadrada de 3 por 24. Eso es lo que dijimos o no dijimos. A ver, ¿se acuerdan? Sí, bueno, pero bueno, me pregunto por las dudas, porque lo saqué de una manera y me equivoqué. O si quieren, mejor. No quieren, Ahí está. Listo, ya está. Ya encontré. Sí, da 41,57. 3 por por I de fase. O la otra. Raíz de 3 es 1.73. Ahí así no metemos raíz. No, igual era para sacarme la duda nomás. Perfecto. Pero ahí ya encontré la solución. Está raíz de 3, ¿sí? ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dibujar estas corrientes. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Para eso voy a dejar un solo valor. Ya los tengo anotados yo. Así que, y después con esto vamos a ver. Entonces, vamos a tener las corrientes. Voy a tener mi sistema de ejes de coordenadas. Y X. Esto es Y X. Entonces voy a dibujar a ver si me da las corrientes de línea. La corriente de línea, ¿dónde está? IR. Dice que vale 41,37. 37 más o menos es acá, o sea, es esto, ¿sí? Esto es IR. Esto más o menos es 37, ¿no? Sí, más o menos. IS está a menos 83. Está casi cerca a 90 y el mismo valor, ¿sí? O sea, es decir, tenemos esto. Y esta dimensión es lo mismo que esta. Y S. EIT a 157. Esto es 180. 157 está por acá. Ya tenemos más o menos ahí. IT. Pues estoy haciendo ojímetro, que es la única manera que la sé hacer. Puedo hacerla con regla, pero vamos a perder tiempo, ¿sí? Ese es el sistema fasorial dibujado de las corrientes de línea. Ahora en azul vamos a dibujar las corrientes de fase. 24,67 me dice I1. 24,67. 67 está por acá. ¿Sí? Ahí 45 es esto, 67 está por acá. Esta es I1. Esto entonces... ¿Está bien? Y 1 es 24,67. Y 2 es 24 con menos 53. 24 con menos 53. 53, un poquito más de 45 está por acá. Esta es menos 50, un poco más.